Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con unos extractos de un texto, se llama Cómo hacer guerra espiritual, de Michael Van Vlijmen. Ajá. Y se presenta como una guía, pero muy práctica, ¿no? Casi un manual, diría yo, desde una perspectiva cristiana, bastante específica. Sí, muy enfocada. La idea central parece ser que vivimos como en medio de un conflicto espiritual. Invisible, pero que, afecta a nuestras vidas. Que tiene impacto real, claro. Exacto. Y este material pues busca ofrecer, un kit de herramientas para manejarse en esa realidad. Así que la misión hoy, ver qué conceptos clave maneja. O sea, ¿qué es esta guerra para el autor? Claro, y qué armas propone y cómo usarlas. Eso, cómo llevarlo al día a día. Hay un detalle que el mismo texto resalta al principio, ¿no? La motivación del autor. Sí, dice que sentía que faltaban consejos así prácticos, directos, en los círculos que él conocía. Como que quiso llenar un vacío ahí. Algo así. Bueno, pues veamos qué propone entonces. Dale. Para empezar, el material afirma, pero así, sin rodeos, que existe una batalla espiritual, real y constante. Sí, y se apoya mucho en la Biblia, claro. Cita, por ejemplo, Primera de Pedro 5.8, lo del adversario como león rugiente. Y Efesios 6.12, ¿no? La de que no luchamos contra personas, sino contra fuerzas espirituales. Principados, dice. Exacto, potestades. Y se agarra de Juan 10:10 para decir que el objetivo de este enemigo es muy claro: robar, matar y destruir. Vale. Y para que no suene a teoría pura, la fuente lo aterriza, con ejemplos bíblicos que muchos conocen. El endemoniado gadareno, por ejemplo. Sí, o la mujer incurvada que sana a Jesús. Esa misma, a la que llama hija de Abraham. Ojo, para indicar que era parte del pacto, no una ajena. Cierto. O cuando los discípulos no pueden expulsar un espíritu, ¿te acuerdas? Bueno, lo interesante es cómo conecta eso con hoy. A ver. Argumenta que problemas actuales como ciertas enfermedades o conflictos familiares muy fuertes, la rebelión en los jóvenes, problemas laborales que no se resuelven, incluso la depresión, podrían ser, según esta visión, manifestaciones de esa misma guerra hoy. Entiendo. Y propone una forma bastante directa de enfrentar esto, ¿no? Me llamó la atención la analogía que usa. Sí, es muy gráfica, la de los perros salvajes. Esa. Dice, a ver, si entran perros salvajes a tu casa, no te pones a discutir la teología del asunto, ni te preocupa el qué dirán. No, claro, actúas. No. Simplifica. Lo simplifica totalmente. La actitud es, son perros salvajes, hay que sacarlos. Punto. Una perspectiva muy de acción inmediata, sí. Y, según el texto, ¿cómo se manifestaría esta confrontación en lo cotidiano? Da ejemplos. Sí, da ejemplos que, pueden sonar un poco sorprendentes, la verdad. Describe cosas como toparse con la hostilidad repentina de un cajero sin motivo aparente. Vaya. O notar que algunas personas, al pasar cerca de alguien que se identifica como creyente, reaccionan como con agresividad física o verbal. Menciona eructos, murmuraciones hostiles. ¿En serio? Sí. Y la interpretación que da el material es que serían, reacciones demoníacas a la presencia de Dios en esa persona. Son ejemplos muy concretos. Ahora, frente a esa realidad que describe, tan conflictiva, el texto insiste mucho en la identidad del creyente. ¿Qué quiere decir con eso? Eso es clave en su argumento.
es un pilar. Sostiene que es fundamental entender quién eres en Cristo. Ajá. Cita pasajes como 1 de Juan 3.2 y afirma: los creyentes son hijos de Dios y por lo tanto herederos, amados, elegidos, ciudadanos del cielo. Vale, pero ¿eso qué implica en la práctica? Implica que esa identidad no es solo un título bonito, ¿sabes? Sino que confiere, según la fuente, derechos legales y una posición de autoridad en la dimensión espiritual. Ah, ¿y esa autoridad es la que permitiría entonces actuar en esa guerra que describe? Justo eso. El texto desarrolla el concepto de autoridad basándose en versículos como Lucas 10:19, el que habla de autoridad sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Claro. Interpreta mandatos como el de Mateo 10.8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, no como algo solo para Jesús o los primeros apóstoles. Sino para todos los creyentes. Ahora. Exacto, como una comisión vigente. Y critica la inacción con otra analogía. La llama desobediencia velada. ¿Cómo es esa? La compara con un hijo al que el padre le pide cuidar el jardín y responde con falsa humildad: ¿quién soy yo para hacer lo que solo tú, padre, puedes hacer? O sea, una excusa para no hacer nada. Ya veo. Una forma de evadir la responsabilidad. Entiendo. Y para activar esa identidad y esa autoridad, ¿qué propone hacer en la práctica? Propone algo muy concreto. Crear y recitar todos los días un decreto personal. Un decreto. Sí, una declaración basada en versículos de la Biblia que afirmen tu identidad y tu autoridad en Cristo. El autor hasta pone su propio ejemplo en el texto. ¿Y cuál es la lógica detrás de eso? Pues cita Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La idea es que declarar estas cosas renueva tu mente y a la vez proclama tu posición legal ante el reino espiritual. Ajá. Menciona una frase que lo resume. En lo que te enfocas, te conectas y cuando te conectas, se activa la activación. Interesante esa cadena. Enfoque, conexión, activación. Bueno, después de la identidad y la autoridad, el texto entra en lo que llama armas espirituales, ¿verdad? Sí. Basándose en 2 de Corintios 10:4. Eso de que las armas son poderosas en Dios. Correcto. Y le dedica bastante espacio a detallar estas herramientas. La primera que menciona, y le da un peso enorme, es la sangre de Jesús. ¿Qué dice de ella? La describe como, extremadamente poderosa. Algo que, dice, atormenta a los espíritus malignos y que para el creyente, pues, provee redención, perdón, limpieza, acceso a Dios, vida, santificación, todo eso. Mucho poder, sí. ¿Y cómo se usa esta arma, según el texto? ¿Pone ejemplos? Sí, cuenta algunas anécdotas para ilustrarlo. Una es sobre una supuesta bruja que intentaba hacerle daño a una niña, pero no podía porque la mamá, según la historia, declaraba o aplicaba la sangre de Jesús sobre ella cada día. Curioso. Y otra de un mendigo que se acercó como muy agresivo a un conocido del autor, pero retrocedió diciendo: conocemos la sangre de Jesús, cuando esta persona la invocó mentalmente. El texto explica que se aplica por fe, con declaraciones verbales u oraciones específicas. Entendido. ¿Qué otras armas menciona? Luego está la palabra del testimonio. La relaciona con Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio suyo. O sea, contar lo que Dios ha hecho. Exacto. Testificar activamente sobre cómo Dios te ha liberado o ayudado en algo concreto. El material dice que esto refuerza tu fe y te ayuda a resistir tentaciones futuras. Pero con un matiz, ¿no? Sí, importante. Advierte que no se trata de enfocarse morbosamente en los pecados pasados, sino en la victoria, en la liberación que se obtuvo. Y conecta esto también con la disposición a menospreciar sus vidas hasta la muerte, que está en el mismo versículo. Lo interpreta como una entrega total a Dios, que es parte de la victoria. Parece que el acto de hablar, de declarar, es un tema muy recurrente aquí. Totalmente. Y se ve clarísimo en la siguiente arma: atar y desatar. Basado en Mateo, imagino. Sí, Mateo 16:19 y 18:18.
Lo de todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Interpreta que los creyentes tienen autoridad delegada para prohibir, eso es atar, o permitir, desatar, ciertas acciones en el reino espiritual, y lo hacen mediante sus declaraciones aquí en la tierra. Ajá. Incluso comparte una experiencia personal, una visión, donde un demonio le preguntaba cómo específicamente lo estaba atando él, para resaltar que hay que ser claros y específicos. Entiendo. ¿Y qué tipo de cosas sugiere atar o desatar? ¿Da ejemplos? Sí, da ejemplos concretos. Atar espíritus de ira, de lujuria, de miedo, de confusión, que estén operando en una persona o en una situación. Y por otro lado, desatar cosas buenas. La intervención de ángeles, sabiduría, provisión económica, bendiciones. O liberar a personas de ataduras espirituales. Suena un manejo muy activo de la realidad espiritual, ¿sí? ¿Qué más hay en este arsenal? Menciona también reprender al enemigo. Lo describe como un acto de imponer un juicio, una desaprobación severa, o sea, negarle verbalmente al enemigo el derecho a operar en una situación. ¿Apoyándose en qué? En versículos como Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros, y el ejemplo de Jesús reprendiendo demonios en Mateo 17:18. Y supongo que la oración y la alabanza no podían faltar. Por supuesto, la alabanza y adoración las presenta como armas poderosas, que dice, confunden al enemigo e invitan la presencia de Dios. Cita el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Y la historia de Josafat, quizás? Esa misma menciona la de 2 Crónicas 20, donde la alabanza vino antes de una victoria militar inesperada. Y la intercesión, la oración específica y constante por otros, la describe como capaz de producir cambios tangibles, a veces milagrosos. Ahí sí que enfatiza la perseverancia. ¿Da ejemplos de esa perseverancia en la intercesión? Sí, cuenta historias. La de un pastor que oró más de 24 horas seguidas por una niña moribunda que al final sanó. Y una experiencia propia orando por alguien muy enfermo que también se recuperó. Vaya. Y lo vincula directamente con la fe, claro. Cita Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y menciona figuras históricas conocidas en estos círculos por su fe persistente, como Smith Wigglesworth, John G. Lake, T.L. Osborne. La fe parece ser como el motor de todo esto, ¿no? Absolutamente. La fe es fundamental. Lo repite una y otra vez. Es la clave para activar la autoridad y usar todas estas armas. Cita Mateo 17:20, lo de la fe que mueve montañas. Y no es solo creer, dice. No, subraya que la fe implica actuar. Actuar consistentemente de acuerdo con la palabra de Dios hasta que veas el resultado. Vuelve a mencionar a John G. Lake y sus salas de sanación. ¿Qué pasaba ahí? Pues según relata la fuente, oraban por los enfermos día tras día y verificaban el progreso con radiografías hasta que se manifestaba la sanación completa. O sea, persistencia basada en la fe. Es clave. Entendido. ¿Alguna otra herramienta en esta sección? Sí, menciona más brevemente el acuerdo, o sea, el poder que hay cuando 2 o más oran juntos por lo mismo, citando Mateo 18:19-20 y Deuteronomio 32:30. Ajá. Y finalmente, agrupa la oración, ayuno y ofrenda como un cordón de 3 dobleces, una imagen de Eclesiastes, ¿no? Que potencia la efectividad espiritual. Cita Santiago sobre la oración eficaz, Isaías sobre el ayuno que desata ligaduras y 2 de Corintios sobre la generosidad al ofrendar. Es un conjunto bastante completo de prácticas, ofensivas, por así decirlo. Pero también se habla de defensa, ¿no? La famosa armadura de Dios. Correcto. El texto le dedica un apartado a la armadura de Dios, de Efesios 6, del 10 al 17. Y ahí hace un énfasis particular, creo. Sí, importante. Insiste en que no es solo una metáfora bonita, sino una realidad espiritual tangible, algo real, y sugiere que los creyentes deben ponerse esta armadura conscientemente cada día, por fe, a menudo con una oración o una declaración específica. Bien. ¿Y cómo interpreta cada pieza? Pues da una explicación para cada una. A ver. ¿El cinturón? El cinturón de la verdad, vivir en integridad, rechazar la mentira y entender bien las escrituras. Luego la coraza. La coraza de justicia,
que no es la tuya propia, por tus buenas obras, sino recibir la justicia que viene de Cristo. Cita Isaías y Filipenses. El calzado. El calzado del Evangelio de la Paz. Estar listo para compartir las buenas nuevas y tener un fundamento firme, estable. El yelmo. El yelmo de la salvación, que representa a Cristo como cabeza y protector de la mente. Tener la mente de Cristo, dice citando Filipenses. La espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Es la única pieza ofensiva de la armadura, señal. Y el escudo. Y el escudo de la fe, para apagar todos los dardos de fuego del maligno. El autor hasta dice que ha visto espiritualmente esos dardos. El escudo es creer la verdad de Dios por encima de las circunstancias, las dudas, las malas noticias. Entiendo. Es una visión muy activa y equipada del creyente. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto en el día a día? El texto entra en escenarios prácticos, ¿cierto? Sí, esa es una parte muy central del enfoque del libro. Aunque antes de detallar los escenarios, menciona rápido 3 niveles desde los que se puede operar espiritualmente. ¿Cuáles son? La autoridad, que dice que es para todos los creyentes por igual. La unción, que describe como una gracia o capacidad especial de Dios para un área o ministerio. Y la gloria, que sería la presencia ya manifiesta, tangible de Dios. Pero bueno, la mayoría de las instrucciones se enfocan en usar la autoridad que todos tendrían. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones prácticas clave? Las agrupa por áreas. Por ejemplo, para la vida personal, explica cómo lidiar con la tentación y el pecado. ¿Qué sugiere? Arrepentimiento inmediato, reafirmar tu identidad en Cristo y rechazar verbalmente al espíritu que te impulsa a esa tentación. ¿Y si es algo más persistente? Una atadura. Ahí describe un proceso: arrepentimiento profundo, perdonar a otros que te hayan herido, identificar la manifestación concreta del problema, pone el ejemplo de la lujuria, usar la autoridad para ordenar a esos espíritus que se vayan en el nombre de Jesús y pedir ser llenado por el Espíritu Santo. Un proceso completo. ¿Y qué hay del ámbito familiar? En el matrimonio recalca muchísimo la importancia de orar por el cónyuge, una oración de cobertura la llama. El autor es bastante honesto, comparte su propia falla en esto y cómo afectó su relación. Ah, mira. Sí, y enfatiza tener metas comunes como pareja centradas en Dios. Hasta da un modelo de oración diaria de cobertura para hacer por la familia. Suena muy protector, sí. Y sobre la casa, el hogar físico. También le dedica una sección a proteger espiritualmente el hogar. Identifica 2 posibles puertas de entrada para influencias negativas. A ver. Primero, las personas con las que tienes comunión cercana. Cita 2 Corintios 6.14, lo del yugo desigual, y enfatiza tener discernimiento. Y segundo. Los objetos. Objetos. Sí, y aquí es donde cuenta varias anécdotas personales que él considera evidencia. Una cuna que parecía ligada a terrores nocturnos en un niño. Uf. Una película de hombres lobo que vio y que, según él, causó un terror inexplicable en su hija que dormía en otra habitación. Muñecas que percibió con presencias malignas. Esa idea de objetos con influencias es fuerte, sí. ¿Y qué aconseja hacer entonces? Aconseja revisar la casa y deshacerse de objetos que se consideren dudosos o potencialmente contaminados espiritualmente. ¿Cómo qué? Ciertas películas, música, libros, regalos de ciertas personas, objetos ligados a ocultismo, ese tipo de cosas. Y explica también un proceso de oración específico para romper lazos espirituales con esos objetos antes de tirarlos. Vale, muy bien. ¿Y con respecto a los hijos? Para los hijos, la base es instruirlos en los caminos de Dios. Cita Proverbios 22.6. Pero va más allá. Sugiere abordar directamente espíritus específicos que, según él, afectan mucho a los jóvenes. ¿Cómo cuáles? Describe cómo operarían los espíritus de rebelión y rechazo, que dice que a menudo van juntos en un ciclo destructivo. Y también los de inferioridad e inseguridad. Y da oraciones para eso, imagino. Sí, da ejemplos de oraciones para atar esas influencias negativas y desatar las positivas. Identidad, aceptación, propósito, sobre ellos. Y un punto interesante, afirma que todos los creyentes, hasta los niños, están equipados y calificados para participar en esta guerra.
Vaya, es una visión donde lo espiritual lo permea todo. ¿Menciona algo sobre ataques más directos tipo brujería? Sí, le dedica una sección a cómo lidiar con brujería. Distingue entre lo que llama maldiciones dichas por otros creyentes resentidos, palabras negativas con carga emocional y la brujería intencional, de fuentes ocultistas. ¿Y qué hacer en ambos casos? Para ambos, aconseja oraciones diarias específicas para romper su efecto y aplicar la sangre de Jesús como un escudo protector constante. Parece un enfoque de vigilancia y acción continuas, sí. Y eso nos lleva al último concepto que estaba en el esquema: volverse naturalmente sobrenatural. ¿A qué se refiere con eso? Es como la culminación de todo lo anterior. El argumento del texto es que el cristianismo, en su esencia bíblica, es sobrenatural por naturaleza. O sea, no es algo raro o extra. Exacto. Dice que los creyentes son seres sobrenaturales viviendo en un mundo natural. Y que lo sobrenatural debería ser lo normal, no la excepción. El objetivo es que operar en esta dimensión espiritual se vuelva, tan natural como respirar. ¿Y cómo se cultiva esa naturalidad? ¿Hay más prácticas? Exacto. La fuente sugiere 7 prácticas diarias para desarrollar esta familiaridad. A ver si las recuerdo. Venga. 1. Orar continuamente. Menciona orar en lenguas como ayuda. 2. Adorar continuamente. Mantener esa actitud. 3. Buscar ministrar sanidad y liberación cada día, incluso como práctica en familia, orando unos por otros. Vale. 3. 4. Practicar liberar la unción, o sea, intentar sentir la presencia de Dios y dirigirla intencionalmente a objetos, lugares, personas. 5. Liberar el gobierno del reino, hacer declaraciones de autoridad sobre la atmósfera espiritual al entrar a sitios nuevos. Interesante. Faltan 2. 6. Practicar activamente escuchar la voz de Dios. Describe un ejercicio de visualización e introspección para intentar recibir guía. Y 7. Practicar recibir palabras de conocimiento. Intentar recibir información sobrenatural sobre personas, anotarla y buscar si se confirma. Entiendo. La idea de fondo es que la práctica constante, deliberada, integra lo espiritual en tu día a día hasta que deja de sentirse raro o ajeno. Hemos cubierto bastante terreno explorando las ideas de estos extractos de cómo hacer guerra espiritual. Queda claro el énfasis en una batalla espiritual muy real, muy presente. Sí, y la importancia crucial que le da a la identidad y la autoridad del creyente, según esta visión. Y todo un arsenal de herramientas y prácticas espirituales muy, muy concretas y activas. Sin duda. Creo que lo que más resalta es el llamado constante a la aplicación práctica, a la persistencia. ¿No quedarse en la teoría? Exacto. El mensaje no es solo saber, es hacer. Ejercitar esa autoridad, usar esas herramientas continuamente con fe. Eso es lo que, según esta perspectiva, marca la diferencia. No basta con tener las llaves, hay que usarlas, ¿no? Totalmente. Y como reflexión final, este material nos deja con una perspectiva muy definida, ¿verdad? Casi un mapa detallado de cómo interactuarían lo espiritual y lo cotidiano, con causas y efectos muy directos. Sí, es una visión muy particular. Y quizá una pregunta que queda flotando es, ¿cómo dialogan o cómo contrastan estas ideas tan específicas sobre las luchas personales, los problemas, el bienestar, con otras miradas, ya sean de otras tradiciones espirituales o incluso desde la psicología, por ejemplo? Claro, ¿cómo se compara con otras formas de entender el sufrimiento o la sanación? Exacto. Definitivamente, algo en qué seguir pensando. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Radio Misionera HN. Allí compartimos palabra viva, oración y más contenido que edifica tu fe.